Good morning to all of you. Buenos días. Antes que nada quiero agradecerle a Carmen Samut y Pat Murray por invitarme a ser una de las ponentes durante esta asamblea. Es realmente un gran privilegio para mí estar aquí de pie frente a ustedes para compartir mis ideas o intuiciones acerca del tema que me han confiado. Y quiero darle las gracias a la hermana Teresa Maya por habernos dado el contexto, el espíritu, la inspiración para esta asamblea. Para las traductoras comienzo con el tercer párrafo. En este documento quisiera abordar el tema de esta charla, que es la responsabilidad de la vida religiosa para ser sembradoras de esperanza profética para el planeta desde una perspectiva bíblica. Al preparar esta charla me surgieron varias preguntas. ¿Qué podemos aprender de los profetas bíblicos sobre la esperanza y los contextos de sus esperanzas? ¿Cómo entendemos esta esperanza dentro del marco de los textos de la creación en la Biblia? ¿Cuáles son los elementos importantes y las características de la esperanza profética procedentes del linaje profético? ¿Cómo podemos nosotras como religiosas vivir nuestra responsabilidad de ser sembradoras de esperanza profética ante la gravedad de la realidad del planeta de hoy? Voy a intentar responder a estas preguntas explorando el concepto religioso de esperanza en la literatura profética y su desarrollo en las escrituras cristianas, poniendo en relación este concepto con nuestra responsabilidad humana de cuidar la creación de Dios y el regalo de la vida. Vamos a situar esta situación en el marco de lo que los eruditos bíblicos cristianos llaman la gran inclusión, ¿no?, que comienzan y terminan con relatos sobre la creación de Dios. Los relatos de la creación en el libro de Génesis 1:2 y las reflexiones escatológicas sobre el cielo nuevo y la tierra nueva y el río y el árbol de la vida en el libro del Apocalipsis 21 y 22. Entre estos dos sujetalibros hay historias sobre experiencias de fe del pueblo de Dios, sus reflexiones sobre quién es Dios en base a sus interacciones con lo divino en el medio de la creación. Estas historias y reflexiones nos colocan en una imagen más amplia y nos proporcionan conceptos metafóricos acerca de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestra llamada y quiénes somos en relación con todo lo creado. Debemos, antes que nada, ubicar a la esperanza profética en el contexto más amplio de la vocación del profeta bíblico y la comprensión de esta vocación. En la tradición bíblica, tanto en las escrituras hebreas como cristianas, Dios llamó a personas, individuos, mujeres y hombres y derramó sobre ellos el don de profecía para el objetivo de interpretar la voluntad divina y hablar también con autoridad divina. Esto también implica actuar en nombre de Dios para construir una comunidad, como en 1 Corintios 14. Ellos también fueron visionarios, líderes de adoración, curanderos, hacedores de milagros, concienzudos, consejeros, liberadores, etc. En la tradición cristiana, los profetas han sido considerados como visionarios del futuro cuyas palabras apuntaban a la venida de Jesús. Vamos entonces a recopilar algunas características sobresalientes de la vocación profética en la literatura bíblica. Antes que nada, la verdadera visión de los profetas de Israel penetra en su forma de pensar,
para poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios. El Espíritu de Dios permite a los profetas sentir con Dios y compartir sus actitudes, valores, sentimientos y emociones. Esto les permite ver los acontecimientos de su tiempo como Dios los ve y sentir del mismo modo como Dios los siente. En segundo lugar, el profeta también es la conciencia de una comunidad y de una nación. El profeta está allí, observando lo que pueda ocurrirle a la comunidad, lanzando una advertencia, tratando de alertar a todos y viendo las implicaciones que acaecerán si la comunidad no responde a los signos del tiempo. En tercer lugar, el profeta anuncia oscuridad, tristeza cuando la comunidad desobedece a la palabra de Dios o es infiel a su pacto. Pero también prepara a la comunidad para la renovación del pacto y para abrirse a un futuro lleno de esperanza. Por lo tanto, lo fundamental para la misión del profeta es la obediencia a la palabra de Dios. El profeta siempre sale, aunque a regañadientes, con un mensaje que no es el propio. Ese mensaje siempre se extiende a nuestro mundo, exhortando a volver a lo esencial, a descubrir una relación con Dios, cuyo amor es eterno. El profeta sostiene en una sola persona la tensión entre realidad presente y las posibilidades futuras, entre la tentación a la desesperación y la fidelidad a la promesa de Dios, entre imágenes de terror y la visión de un mañana nuevo. Dentro de esta misma tensión se sitúa la esperanza profética. ¿Qué es entonces la esperanza profética y qué elementos característicos podemos deducir de las imágenes percibidas y vividas por los profetas bíblicos? Esperanza profética. Inherente a la vocación profética es ser sembradora de esperanza, comprometerse en acciones proféticas que eventualmente provocarán la restauración de la fe y de la vida. Los profetas bíblicos mantienen al mismo tiempo la crítica a su tiempo presente y la esperanza en el sentido y propósitos trascendentales de Dios. En la tradición judeo-cristiana, el profeta no es solo un alarmista apocalíptico, sino también un dador de esperanza. La atmósfera característica a través de las escrituras hebreas es de esperanza, aunque no exista una palabra hebrea que corresponda exactamente a este sentido del término esperanza, ni un concepto preciso de esperanza entendida como deseo acompañado de expectativa. El motivo de la esperanza sigue siendo el mismo en la literatura profética. Solo Yahvé puede dar a Israel un futuro y una esperanza. Aunque los profetas puedan diferir en la forma como presentan el mensaje, según el periodo histórico y el contexto del mensaje profético. Podríamos decir que es común decir que los vivos tengan esperanza, pero cuando la muerte se vuelve segura, la esperanza cesa. La esperanza y la vida se encuentran en un hálito. Sin embargo, la literatura profética hebrea muestra destellos de esperanza, el poder y el pacto. Perdonen, me perdí. El poder y el pacto de amor de Yahvé encontrarán la forma de mostrarse incluso más allá de la tumba, pero esta esperanza no presenta una forma definitiva. A partir de esta descripción de la esperanza profética vamos a recopilar elementos y características que la distinguen
de la esperanza con la que las personas están más familiarizadas, es decir, que se refiere a una experiencia más pasiva del deseo, desear o incluso el optimismo. Elementos y características de la esperanza profética. Primero, la esperanza profética está enraizada en la contemplación y el misticismo. Una cosa está clara desde el principio. La esperanza profética se enraiza en la experiencia profética del misticismo que alinea el profeta con el plan y visión de Dios. Los profetas describen sus experiencias en imaginería y simbolismos junto a un conocimiento de que la palabra procede de Yahweh. Este elemento es principalmente una exigencia de una voluntad personal externa que el profeta no puede superar, a pesar de su falta de disposición a hablar la palabra de Yahweh. Una falta de voluntad que Jeremías manifiesta. La proximidad del profeta con Dios le permite ver toda la creación, el universo, el planeta y todo lo que hay en él desde la perspectiva de Dios. Segundo punto, la esperanza profética es una esperanza crítica. Se critican las estructuras humanas de dominación internas y externas que destruyen la bondad original y el significado de la creación de Dios. Se basa en la disciplina del pensamiento crítico que nos permite discernir la acción respuesta orientada a la desesperación y negativismo. Lamentablemente, muchos de nosotros todavía seguimos anhelando la restauración del viejo mundo y sus modos de obrar. Sin embargo, tales inclinaciones no prometen nada bueno para las necesidades de nuestro planeta de hoy. Hay una urgencia para cristianos en general y los religiosos en particular a desplazarse de un espacio de esperanza acrítica hacia una esperanza crítica, donde uno incita a la acción desde el lugar del discernimiento. La esperanza crítica implica dejar las estructuras viejas y las formas de pensamiento pasadas. La esperanza crítica socava las creencias de larga duración, desmantela las estructuras sociales creíbles y expone ilusiones y trivialidades. En cambio, exige obediencia sincera, una profunda escucha de la voz de Dios que le dice a Jeremías: mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La tarjeta de Margaret dice que esto implica dirigirse al presente para lamentar la destrucción del medio ambiente y evocar la memoria del sueño de Dios para la creación, despertando la conciencia del ecocidio global que amenaza a la humanidad y al planeta entero en el aquí y ahora. En tercer lugar, la esperanza profética existe en los márgenes y está enraizada en la solidaridad con los que sufren en esos mismos márgenes. La esperanza profética es la que posee la valentía para actuar confiadamente, incluso ante la opresión y el sufrimiento. Los profetas hablaban de esperanza al pueblo de Dios cuando estaban en el exilio y cuando regresaban a la patria destruida. Los eruditos bíblicos han afirmado que la literatura profética puede estar llena de fracturas, tensiones y contradicciones, pero está firmemente convencida de que las estructuras de poder convencionales, las categorías religiosas establecidas y los sistemas geopolíticos robustos son lugares equivocados en que buscar la esperanza y la bendición de Dios. Por ejemplo, al final del libro del profeta Jeremías queda claro que el lugar de Dios en el mundo no es ni en las estructuras religiosas, ni en las estructuras políticas establecidas, ni entre los poderosos, sino entre los quebrantados y desposeídos, los encarcelados y los vencidos, entre las víctimas vulnerables e inocentes
desenmascarando de este modo la ilusión del poder de nuestros días y revelando pues la solidaridad de Dios con los exiliados de ayer y de hoy. Cuarto, la esperanza profética envuelve la construcción de sentido a las comunidades de fe. El profeta bíblico urge a la comunidad de fe a moverse hacia un futuro lleno de esperanza, es decir, la capacidad para dar significado a dicha situación con el objetivo de trascender su sufrimiento. El profeta hace esto implicando la imaginación de la gente, de modo que puedan ajustar la forma de mirar el presente para tener una visión más amplia del futuro, más allá de su sufrimiento. Según la teóloga Cherise Bock, en los libros bíblicos, sobre todo los proféticos y sapiensales, se encuentran dos grandes tipos de esperanza. Primero, la esperanza relativamente fácil del libro de los Proverbios, es decir, la esperanza de vivir fielmente la propia vida en el momento presente y proporcionar un futuro seguro y habitable para los niños. Y la esperanza a largo plazo de participar en la comunidad de la promesa. Estoy de acuerdo con ella. Es el segundo tipo de esperanza que requiere una historia mucho más amplia que le dará sentido a la vida. Por ejemplo, durante el tiempo del exilio de los israelitas de la tierra prometida, el exilio se soporta porque se conoce el significado más profundo del sufrimiento en base a la esperanza de la promesa de Dios fiel a la comunidad. El misterio pascual de la vida de Cristo nos invita a tener esperanza en la historia de sufrimiento, redención y liberación que Dios realizó a través de él. La esperanza que conlleva el misterio pascual nos lleva a participar en esa historia, dando sentido a nuestra vida a través de la lente de la esperanza pasada, presente y futura. Quinto punto. La esperanza profética es textual. La profecía escrita quiere una vida propia, que suele ser independiente de la palabra hablada por el profeta. El texto sirve de último recordatorio para las generaciones futuras de que solo Dios es la fuente de nuestra esperanza. Debemos regresar constantemente a la palabra de Dios, contemplarla para que no olvidemos esperar en tiempos de dificultades. La esperanza profética en el marco de los textos bíblicos de la creación. No podemos hablar de nuestra responsabilidad hacia nuestro planeta sin considerar los textos bíblicos de la creación. Estos textos sirven de marco para entender nuestra vocación religiosa de sembradoras de esperanza profética en nuestro planeta. Dentro de estos límites, el mensaje es claro. Todo ha sido creado de la abundancia y sabiduría del amor de Dios. La creación nos invita a un pacto, invocando un compromiso y responsabilidad hacia la creación similar al de Dios. La gran inclusión de Génesis 1 a 3 y Apocalipsis 20 a 22. El tema de la creación al principio y al final de la Biblia es un elemento importante para interpretar todo lo que acaece ahí. Teniendo en cuenta esta interpretación, la historia de la creación, el pecado y la caída en Génesis 1 a 3 y el cosmos y la redención encarnada en el Apocalipsis 20-22, así como la redención cósmica de la creación en la carta a los Romanos 8-18-23, presentan una evidencia decisiva de que la expectativa cristiana de la redención ofrecida en Cristo conllevará una transformación, pero no la destrucción de la existencia física y material del universo. Para corregir la comprensión cristiana de la vida eterna, estrecha y tradicional, donde el alma va en una existencia incorpórea, existe una mayor necesidad de releer
la creación de textos en la Biblia para apreciar la sabiduría del plan de Dios al regalarnos un mundo creado y restaurar nuestra relación con el planeta. Esto se ha hecho cada vez más urgente, viviendo en un mundo en que la lucha contra la destrucción ecológica y nuclear es real. Los teólogos citan con ironía que es nuestra creatividad tecnológica, nuestra sofisticación, que aparentemente nos ha dado la capacidad de destruir nuestro planeta, así como la humanidad. Las consecuencias de estos avances están aumentando el número de personas que consideran con mayor respeto la profunda sensibilidad holística de nuestros ancestros bíblicos y los pueblos más primitivos. Y en este contexto, por lo tanto, debemos escuchar las historias y textos bíblicos para tener un sentido de su visión del planeta. La esperanza cristiana es esperanza profética para el futuro de nuestro mundo y de nuestro planeta, que se basa en el poder fiel, protector y creativo de Dios. Dios es palabra poderosa que viene al mundo para ser lo suficientemente potente para cumplir el deseo de Dios, el motivo por el que ha creado. Dios nos llama a los humanos a ser colaboradores suyos en este esfuerzo de creatividad divinos. Como cristianos somos parte de una tradición bíblica que afirma esto de Dios. El mundo tiene un futuro porque en Jesucristo ha sido elegido deliberadamente, trabajado y sacrificado por Dios, como se expresa en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todos en que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La palabra clave aquí es mundo, no solo el mío, no solo mi alma, ni siquiera nuestras almas o nuestra alma colectiva. La comprensión cristiana de la salvación debe recuperar su inherente universalidad e inclusividad. Se trata de algo que involucra no solo a los seres humanos, sino a toda la creación. La redención cósmica de la creación en Romanos 8:18-25. Pablo, en la carta a los Romanos, escribe que la creación entera viene gimiendo hasta el presente y sufriendo dolores de parto. Bajo la esclavitud del pecado, la creación espera ser liberada para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios que están gimiendo mientras esperan la redención de sus cuerpos. Estas palabras de la carta a los Romanos nos hablan de la esperanza profética que inspira y sostiene al cristiano en su camino hacia Dios. ¿Por qué la creación ella misma espera con anhelo la redención? ¿Cómo podemos imaginar el amor benévolo y compasivo de Dios por el mundo creado? Los eruditos bíblicos responden a esta pregunta sugiriendo que tal vez la creación misma se haya visto afectada por el pecado humano, así como dice Pablo en los 2 versículos siguientes. Antes que nada, la creación fue sometida a la caducidad, número 20. Y liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, versículo 21. En esta sección el texto se refiere a la maldición puesta sobre Adán y Eva como consecuencia de su pecado en Génesis 3:17, cuando Dios proclama maldita la tierra por tu causa, lo cual indica que también se ha puesto una maldición sobre la creación. En el pensamiento de Pablo no existe separación del cuerpo y el alma, ni tampoco del cuerpo y la carne del resto de la existencia creada. Todos estos elementos participarán en la redención ofrecida a través de Cristo. Está claro entonces que el mundo no es como debería ser. En la esperanza profética, si releemos el pasaje en los Romanos con mente crítica y observamos la realidad del mundo,
nos damos cuenta que las cosas deben cambiar. El sufrimiento y esperanza están en contraste. Vemos un sistema que nos hace sufrir ansiedad, miedo, mientras al mismo tiempo nos aferramos a la esperanza porque podemos visualizar el mundo como debería ser. La entera creación participa en este lamento como gimiendo, pero al mismo tiempo critica, sufre y espera. Cuando participamos con la creación en este gimiendo y anhelando, con esperanza profética y crítica, la cual es un tipo de esperanza continua, activa y expectante, recibimos el beneficio de la acción, pues nuestro acto nos ayuda a ser conscientes de nuestro lugar en este proceso de esperanza. La esperanza engendra esperanza. El libro del Apocalipsis afirma que no habrá ya maldición alguna, como se proclamó en la redención cósmica en Romanos 8 y en la perdición de la maldición sobre la creación en Génesis 3. En la visión final del libro del Apocalipsis, el autor concluye su descripción de la revelación que ha ido dejando a los lectores con una imagen convincente del mundo redimido, en el que cada uno de los elementos naturales de la creación, luz, tierra, agua, mantiene un rol significativo en la nueva y celestial Jerusalén establecida por Dios. Esta imagen es un hermoso retrato del árbol de la vida, cuyas hojas sirven de medicina para los gentiles. Desde nuestra lectura de los textos bíblicos está claro que la creación tiene un valor intrínseco para Dios, no es meramente instrumental. La entera creación, no solo los humanos, desempeñan un rol en el plan de la salvación de Dios. Ambos no se pueden separar. Ni tampoco la justicia de Dios puede concebirse sin incorporar una sanación y transformación de la creación junto a la transformación y redención del pueblo de Dios. Por lo tanto, debido a esta interdependencia, cualquier daño infligido a la creación es, en última instancia, daño infligido a los humanos y una verdadera afrenta al plan para toda la creación que Dios ha revelado en Cristo. Si la realidad de nuestro mundo y de nuestro planeta como un todo vivo, intencional, activo y autoconstitutivo es lo que Dios desea salvar, entonces la actividad salvadora de Dios no es algo que suceda fuera de la actividad del mundo, sino especialmente en y a través de la acción humana. Por lo tanto, la necesidad de que salvación provenga de Dios y la necesidad de que el ser humano asuma la responsabilidad para el bien del mundo y del planeta son directamente proporcionales. Cuanto más creemos en la salvación de Dios, mayor es nuestra obediencia a la fe, reconociendo nuestra responsabilidad activa para la entera creación. La responsabilidad de la vida religiosa de sembrar esperanza profética para nuestro planeta. El impulso para reclamar las dimensiones proféticas de las narraciones bíblicas surge del hecho de que Dios nos llama a pensar y actuar en relación con todas las esferas de la experiencia humana. La vida religiosa se encuentra situada precisamente ahí donde existe un tremendo desafío para vivir la llamada a ser sembradoras de esperanza profética. Pablo, en su primera carta a los Corintios, dice que Dios nombró a la iglesia, primero los apóstoles, segundo los profetas y tercer lugar a los maestros. Estas tres ramas conforman la estructura de la iglesia como la conocemos ahora. Los obispos, que pertenecen a la rama de los apóstoles, la vida consagrada a los profetas y los teólogos, los maestros. Aunque las tres ramas no son totalmente exclusivas entre sí en ciertas posiciones, lo cual es esencial para la vocación consagrada, es su función profética. Discernir la voluntad de Dios para la iglesia, presentar nuevos modelos de seguimiento de Cristo y desempeñar
un papel correctivo en la iglesia cuando los valores del evangelio se olvidan o se hallan en situación comprometida. Si uno de los primeros objetivos de los profetas es lograr el arrepentimiento de Israel o en algunos casos las naciones que rodeaban a Israel, esto implica que los religiosos hoy deben actuar como lo hicieron los profetas, hacer que las personas se arrepientan de los pecados que los humanos han cometido contra la bondad y la belleza de la creación de Dios. Las congregaciones religiosas a lo largo de los siglos han dado testimonio de su vocación profética al servicio de la iglesia y del mundo. Sin embargo, nuestra vocación profética es una llamada que necesita una renovación continua, no sea que se vuelva rígida, obsoleta e irrelevante ante los desafíos de nuestros tiempos rápidamente cambiantes. Esta continua renovación implica los siguientes movimientos. El primero, del arrepentimiento a la conversión. Para ser sembradoras de esperanza profética necesitamos experimentar una continua conversión, sobre todo la conversión del planeta Tierra como la creación amada de Dios. El arrepentimiento precede a la conversión. Comprender de forma sana que he contribuido de alguna manera a la rápida devastación del planeta, bien por autocomplacencia o por descuido. Este tipo de conciencia lleva al arrepentimiento y solo sucede si mantenemos una postura contemplativa ante la creación de Dios y podemos ver la belleza y bondad de la creación de Dios desde su visión. La teóloga Elizabeth Johnson está cada vez más convencida de que la conversión que se necesita hoy es un giro que impacte la totalidad de nuestra vida. Describe este tipo de conversión de la siguiente forma. Se expandirá nuestra comprensión del Dios al que estamos llamados a amar con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, dejando claro que el Creador también es el Redentor, que acompaña a todo el mundo natural con la compasión salvadora. También se expandirá al prójimo, al que estamos llamados a amar como a nosotros mismos, y aquel viajero golpeado que se deja al lado del camino y cuyas heridas debemos atender incluye a todos los seres humanos necesitados y pobres, así como los ecosistemas naturales y todas sus criaturas. La doctrina, la ética y la espiritualidad se vuelven ahora ecológicas cuando tratamos a las preocupaciones humanas apremiantes en una perspectiva planetaria más amplia. Laudato Si nos ha dado una extensa motivación y orientación, permitiendo que la creación de Dios despierte en nosotros el espíritu místico para que podamos ver a través de la perspectiva de Dios sus planes e intenciones, invitándonos a contemplar la creación. Este descubrir a través de cada cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir, porque para el creyente contemplar lo creado es también escuchar un mensaje o oír una voz paradójica y silenciosa. Esto es tomado de Laudato Si. Podemos entender mejor la importancia y el sentido de cualquier criatura si se la contempla en el conjunto del proyecto de Dios. Ninguna criatura se basa a sí misma, que no existen sino en dependencia unas de otras para complementarse y servirse mutuamente. Laudato Si 63. El segundo movimiento es del centro a la periferia. Se trata de un movimiento desde la seguridad de nuestras instituciones establecidas a la vulnerabilidad de estar en la periferia. La profecía necesariamente guía la vida religiosa a la periferia, lo cual para Papa Francisco constituye el marco privilegiado para la vida religiosa. La esperanza profética, por lo tanto, existe en los márgenes y está enraizada en la solidaridad con los sufrimientos de los que están en los márgenes. Al permanecer en los márgenes y no en el centro de la iglesia, los religiosos pueden desafiar a la jerarquía y a toda la iglesia para responder a los signos de los tiempos.
Por ejemplo, incluso antes de la publicación de la exhortación del Papa Laudato Si, las religiosas ya se habían puesto al frente de la cuestión ecológica, sensibilizando la conciencia de la gente frente a la devastación debido al calentamiento global u otras formas de manipulación de la naturaleza. Esta acción profética era el fruto no solo de muchas discusiones, sino también tiempos de oración sobre cómo los religiosos deben responder a los desafíos actuales. Esta era una forma de despertar a la gente para ser sensible a los problemas ecológicos de nuestro planeta, guiando con el ejemplo y elevando la conciencia de las personas acerca de la responsabilidad hacia el medio ambiente. El tercer movimiento, desde el pensamiento crítico a la acción profética discernida. Para comprometernos en la acción profética, debemos comprometernos en un pensamiento crítico y discernimiento. Permitirnos, como fruto de contemplación, a ser transformadas. El proceso de esperanza profética no es fácil ni cómodo. Está vinculado a la esencia de lo que significa ser humano y todas las capacidades que Dios nos ha dado en nuestra humanidad. Tenemos la capacidad de elegir vivir con sentido, un sentido sostenido por la esperanza. La reflexión teológica debe estar bien equipada para descubrir narraciones que promueven nuestro poder crítico, nuestra capacidad para usar nuestro conocimiento, imaginación, intuición, para distinguir lo que conduce a la muerte y destrucción o la vida y la integridad. Tal reflexión ofrece esperanza en medio del miedo. Entre la tensión de la esperanza y el miedo está ubicado el profeta bíblico que proclama la verdad en medio del miedo, como en el caso del profeta Jeremías, que desde el principio nombra e irrumpe con un excedente de negaciones y engaños y se atreve a criticar la estructura de la sociedad, los supuestos dominios y valores predominantes que anestesian a la comunidad de su condición. El pensamiento crítico debe ser incorporado, estimulándonos a hablar y actuar contra el sistema de dominación del mundo que tiende a la destrucción al interpretar el término dominación como apetito humano para el poder y la riqueza, en lugar de providencial cuidado que Dios despliega en la creación y la historia de la salvación. El pensamiento crítico que conduce a una acción profética discernida tiene la audacia de no solo imaginar, sino también avanzar hacia la liberación de toda la comunidad de la creación que anhela y gime por la redención. El cuarto movimiento de una comunidad humana exclusiva a una comunidad planetaria inclusiva de la creación. Construir un ambiente profético no puede ser el trabajo de solo una persona, sino de una comunidad de fe, donde todos están implicados en una respuesta profética comunitaria. Y con esto, respuesta profética, se entiende una llamada intencionada a comprometerse en acciones apasionadas y valientes para ayudar a mejorar la situación difícil y permanecer solidarios con las personas más vulnerables de nuestro planeta. Necesitamos una visión de la vida consagrada como algo mucho más grande que nosotras mismas, algo que va más allá del aquí y ahora. Estamos ante la anticipación del nuevo cielo y la nueva tierra, una comunión universal y cósmica de un reino donde Dios será todo en todo. Al mismo tiempo que las comunidades de fe avanzan hacia la revisión del significado de la comunidad, la vida religiosa tiene la necesidad urgente de iniciar esta reflexión continua y recoger las ideas del estudio bíblico sobre la relación entre seres humanos y la creación. Una lectura cuidadosa de los textos bíblicos sobre la creación nos dará un contexto más amplio en que situar los roles especiales y distintivos de los seres humanos en la creación,
reconociéndolos pero sin sacarlos de la entera creación, como si estuvieran por encima de las otras criaturas de Dios. Aunque los escritores bíblicos no pudieron trazar tales interconexiones basadas en los conocimientos de la ciencia moderna, ofrecen mucho más de lo que la ciencia pueda dar en cuestiones de valor, ética, responsabilidad y, sobre todo, la relación de la creación con Dios. Todos los seres creados de la Tierra comparten el mismo planeta, participan en la misma comunidad orientada a Dios, nuestro Creador. Nuestra vocación profética debe abrirnos a los demás y al mundo para ofrecernos a nosotras mismas, comunidades y nuestro planeta como lugar de hospitalidad inclusiva para la humanidad y toda la creación. En las escrituras cristianas, las relaciones y la comunidad son importantes para encontrar y mantener esperanza. En la comunidad de la creación necesitamos una red interdependiente de atención. Cuidar nuestro planeta se está volviendo un imperativo para expresar nuestro amor al prójimo. Sembramos esperanza profética para nuestro planeta cuando nuestras comunidades entiendan y vivan el mandamiento del amor al prójimo en este contexto más amplio de cuidar nuestro planeta vulnerable. Amar a nuestros vecinos debe incluir hacer lo que podamos para permitir que nuestro planeta sostenga el florecimiento de nuestros semejantes. Nos exige evaluar nuestro estilo de vida y las prioridades a la luz de la vida sostenible de todos nuestros vecinos, los que viven en la puerta de al lado y los que se encuentran al otro lado del planeta. Conclusiones e implicaciones. Habiendo explorado las distintas dimensiones bíblicas de nuestra vocación profética en el contexto de la condición vulnerable del planeta, volvemos a la cuestión sobre la responsabilidad de la vida religiosa como sembradora de esperanza profética para nuestro planeta vulnerable. Aquí les indico algunos puntos basados en nuestra relectura de los textos bíblicos. Primero, como los profetas bíblicos, la vida religiosa debe alentar a las personas de fe para avanzar hacia el futuro con esperanza, ayudándolas a dar un sentido a las situaciones devastadoras por las que atraviesa nuestro planeta y desafiarlas a discernir una acción profética. Esto no puede suceder sin una formación religiosa que desarrolle la capacidad de contemplación y pensamiento crítico que conduzca a acciones proféticas discernidas para el bien del planeta. En segundo lugar, vimos en las Escrituras que las relaciones y la comunidad son importantes para encontrar y mantener la esperanza profética. Empezando por nosotras mismas, nuestras instituciones como comunidades de fe, vivimos el proceso de arrepentimiento hacia la conversión ecológica. Nos lamentamos por los pecados de omisión y acción hacia la creación de Dios, pasando de arrepentimiento a conversión. Cada religioso individualmente está invitado a iniciar su propia conversión ecológica interna como parte de la formación continua. De hecho, tenemos el desafío de integrar el proceso de conversión ecológica a todos los niveles de la formación. Tercero, tenemos el desafío de revisar nuestra comprensión de vida consagrada y de los votos dentro del marco de la relación con toda la creación de Dios. Esto requiere una relectura de referencias bíblicas desde una comprensión de nuestra vocación como consagradas renovada. Esto se debe integrar a todos los niveles de formación. Cuarto, estamos llamadas a entrar en una mayor solidaridad con los de la periferia, como si este fuera el espacio para nuestra vocación profética. Hablar y actuar en nombre de nuestros hermanos y hermanas que sufren como consecuencia de las muchas devastaciones que ocurren en el planeta. Quinto punto, nuestra vocación profética nos llama a ser agentes de sanación en las relaciones rotas,
de la humanidad y nuestro planeta vulnerable. Por tanto, para ser fieles a nuestra vocación profética, solo podemos ser sembradoras de esperanza profética para el planeta si estamos arraigadas y sumergidas en la palabra de Dios, contemplándola como lo hizo Jesús, que estaba profundamente conectado con todo lo que sucedía tal como lo decía su Padre. Con Jesús pobre, casto y obediente, nuestra vocación profética nos llama a situarnos en la periferia. Exige que vivamos nuestros votos como un compromiso público para mantenernos abiertos al Dios de las sorpresas que irrumpen nuestros estilos de vida y mentalidades, y nos invita a una conversión ecológica para llevar plenitud y sanación a nuestro planeta quebrantado. Al igual que los profetas bíblicos, estamos llamadas a dar un testimonio contracultural en medio de la cultura predominante de dominación que lleva vertiginosamente a nuestro planeta hacia la destrucción. Es a través de la esperanza profética que gemimos con toda la creación de Dios mientras esperamos el poder redentor de su amor que restaurará la bondad y la belleza originales de todo lo que existe. Gracias.